dentro de nuestro hogar, que Cristo esté en nuestra familia, que nos ayude en todo momento. Y más que nunca, ¿verdad? Necesitamos de Dios en nuestras vidas, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Así que este es un canto muy hermoso, que eso es lo que dice, que venga a nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí.
Una vez más dígale, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz su milagro en mí. Aleluya, gloria a Dios. Santo es gloria a Dios, aleluya. Y así yo quiero dejarle lugar a nuestra hermana predicadora, pastora, gloria al Señor. ¿Y cuántos quieren recibir y necesitan ese milagro en su vida? Gloria a Dios. Póngase de pie una vez más para así recibir. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué hermosa tu presencia esta mañana. Gracias, Dios. Gracias. No merecemos nada, pero eres bueno, eres fiel. Gracias, Señor, tu presencia está aquí, tu presencia está en este lugar. Gracias por lo que hiciste el viernes, gracias por lo que hiciste ayer y gracias por lo que vas a hacer hoy, Señor. Sigue en control de este tiempo. Quita todo cansancio, quita toda distracción y que nuestros sentidos físicos y espirituales estén conectados, concentrados a lo que quieres hablar a nuestras vidas hoy, Señor. Tú mejor que nadie conoces nuestra necesidad. Tú mejor que nadie sabes, Señor, lo que nuestra alma y todo nuestro ser necesita. Que todo siga siendo conforme a tu perfecta voluntad. Que tu nombre siga siendo glorificado en esta campaña, en esta iglesia, en cada corazón. Que salgamos de aquí diferentes a como hemos llegado, Señor. Me escondo bajo tus alas y te pido una vez más que sea 100% tú el que hable en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Glorifícate, Dios. Espíritu Santo, amado Consolador, muévete con poder en esta hora. Señor, oramos que tú nos visitas una vez más hoy. Milagros en medio de tu pueblo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares y por favor acompáñenme a leer juntos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 21 al 42. Le voy a invitar que lo lea con mucha atención, aun cuando usted ya conozca la historia, para que podamos adentrarnos en el consejo de la palabra de Dios en esta hora. Marcos 5, 21 al 42. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. A través de este pasaje quiero compartir con ustedes cómo encontramos en los versículos que leímos que el Señor suplió, obró en dos grandes necesidades. Acabamos de leer dos grandes acontecimientos y dos grandes milagros de Jesús. Y quiero que notemos cómo inician los versículos, cómo iniciamos la narración de estos versículos, y nos habla que Jesús llegó a la otra orilla. Y en esa otra orilla a la que Jesús llegó, se encontró con estas dos grandes necesidades de la hija de Jairo y de la mujer del flujo de sangre. Y de acuerdo a lo que leímos, vemos que Él obró poderosamente. El que Jesús llegara a la otra orilla nos habla de que Jesús llega hasta donde hay necesidad. Él siempre llega a donde hay necesidad. Y yo no sé cuántos le dan gracias a Dios por el día que llegó a nuestra orilla, donde estábamos necesitados, donde estábamos pasando necesidad. Pero Él llegó y obró un milagro poderoso. Yo no sé si esta mañana haya alguien que se sienta lejos de Dios, con una gran necesidad, pero quizás se siente lejos, que Dios quizá no ha escuchado sus oraciones, quizás siente que Dios no ha escuchado sus oraciones, quizás siente que escucha a otros y obra en la vida de otros, pero que no llega hasta donde usted está. Pues a través del mensaje de hoy quiero alentar tu corazón y decirte que no solo Jesús llegó en aquella ocasión a esa otra orilla donde obró milagros, que no solo un día llegó a nuestras vidas, a nuestra orilla para obrar un milagro de salvación, de provisión, de sanidad, sino que Él sigue llegando a cada corazón, a cada vida y a cada lugar donde hay necesidad. Y creemos que esta mañana Él ha llegado a esta orilla. Jesús está aquí y por eso estamos a la expectativa de lo que Él va a hacer en esta hora. Quiero enfocarme en lo que sucedió en la familia de Jairo. Pero por una razón menciono a la mujer de flujo de sangre y en un momento se lo voy a explicar. Jairo, del que iniciamos leyendo, dice la escritura que era un principal de la sinagoga. Eso significa
que Jairo era un líder religioso. Se trataba de un oficial, se trataba de un jefe de la sinagoga. La sinagoga era la construcción, el templo, por decirlo de otra manera, donde se congregaban, donde se reunían a orar y a estudiar los judíos para celebrar ceremonias religiosas. Y el que la escritura diga que Jairo era un principal de la sinagoga, nos habla de que Jairo pertenecía a la clase más alta de la sociedad. Era alguien con cierta posición e influencia. Para los que vinieron el viernes veíamos que Zaqueo también era un jefe, pero de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Era un hombre con posición, pero era un hombre rechazado porque nadie quería a los cobradores de impuestos. Y aún Jesús puso su vista en él a pesar de que era pecador. Y vimos lo que obró y vimos lo que sucedió en la vida de Zaqueo. Pero en el caso de hoy, Jairo no era un pecador como Zaqueo. Jairo era un líder religioso. Jairo era alguien que conocía la ley de Dios. Era alguien que tenía una influencia, positiva comparado a Zaqueo en la sociedad. Algunos de los significados del nombre de Jairo son el que brilla, el iluminado, alegría, gozo. Digamos que por la influencia que ejercía, le hacía cierto honor a su nombre, porque era alguien que brillaba. Pero sin importar que era un hombre importante, valga la redundancia, sin importar que era alguien de influencia, alguien con posición, un líder religioso, alguien que pertenecía a la clase más alta, la tragedia, la crisis y la necesidad también llegó a la vida y a la familia de Jairo. Esto nos recuerda, iglesia, persona que nos visitas, que no importa a qué clase social pertenezcamos, no importa si perteneces a la clase más alta de la sociedad o si pertenecemos a la más baja, no importa de dónde venimos, no importa nuestros títulos, no importa nuestro dinero, como seres humanos a todos nos ha llegado y nos llegará la adversidad, la tragedia, el dolor, la necesidad. No importa si un día alcanzamos dinero, fama, posición, posesiones, no importa quiénes seamos y lo que hemos alcanzado hasta hoy. A todos nos ha alcanzado y nos alcanzará, como en la vida de Jairo, la adversidad, la necesidad, la crisis, la tragedia, las situaciones difíciles, las situaciones donde solo un milagro de parte de Dios es lo que podemos esperar. Jairo, el líder religioso, el hombre de influencia, el hombre importante, al ver la necesidad que estaba en su casa, hizo algo muy importante, hizo algo de gran trascendencia, hizo algo que marcó la diferencia. Y es que Jairo, en medio de la necesidad, sin importar quién era, sin importar lo que tenía, sin importar lo que había alcanzado, en su necesidad, Jairo vino a Jesús. Y esto nos recuerda que cuando la adversidad golpee tu vida, cuando lo imposible se presente, cuando lo trágico suceda, cuando humanamente no puedas hacer nada, porque aunque Jairo era importante, aunque Jairo pertenecía a la clase alta, aunque Jairo tenía dinero, él no tenía el poder humano de sanar a su hija. Él había hecho lo posible, quizá la habían visto los mejores doctores, había recibido su hija quizá la mejor medicina, pero Jairo
a pesar de su posición, de su dinero, no podía hacer más por su hija. Y aunque usted y yo en nuestra humanidad luchemos y nos esforcemos por mantener nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestro negocio, se presentarán situaciones donde las circunstancias nos recordarán que somos humanos, que estamos limitados, que no podemos hacer más. Pero esas situaciones, en lugar de permitir que nos destruyan, debemos de recordar como Jairo: cuando yo no puedo hacer nada, cuando yo no tengo fuerzas, cuando lo imposible se presenta, hay algo que siempre puedo hacer, y es venir a Jesús, es correr a Jesús, es pedir ayuda a Jesucristo. Jairo fue a Jesús, fue al lugar correcto. Fue por amor a su hija, por amor a su casa, por amor a su familia. Y yo quiero invitarte a que tú permanezcas viniendo a Jesús por ti, por tu casa, por tu familia, por los tuyos, por tu presente, por tu futuro. Ven al lugar correcto, ven a Cristo. Cuando Jairo llega, dice la escritura, conforme a lo que leímos, que lo primero que hizo fue postrarse a sus pies. Recuerde que en aquel tiempo no todos creían en Jesús, menos los líderes religiosos. No todos lo aceptaban. Es más, la mayoría lo rechazaban. La mayoría le deseaban el mal. La mayoría estaban detrás de él para ver en qué se equivocaba y acusarle. Pero Jairo, siendo un líder religioso, siendo un principal de la sinagoga, cuando llega a Cristo, cuando viene a Cristo, dice el pasaje, se postró a sus pies. A través de ese acto, Jairo está demostrando 6 cosas importantes que la Biblia no describe, pero lo deja implícito. A través de ese acto de, siendo un líder, llegar a Cristo y postrarse a sus pies, Jairo está demostrando humildad a pesar de su posición. Jairo, número 2, está presentando rendición. Está rindiéndose a Cristo. No llega con una actitud prepotente, pues a ver qué puede hacer Cristo. No, él llega con humildad, y él llega y se rinde ante lo que está viviendo. No se queda atrás de la multitud esperando a que algo suceda. No, él va a Jesús y se postra en un acto de humildad y en un acto de rendición. En otras palabras, era como si él estuviese diciendo: no puedo más, me rindo a ti, oh Jesús. En tercer lugar, postrarse a Jesús era otra forma, era un lenguaje a través del cual estaba hablando y diciendo: reconozco mi condición, no importa que soy un líder, no importa lo que tengo, me humillo porque reconozco que soy un hombre que necesita un Salvador, que necesito yo y mi casa que venga un Salvador. Reconozco que estamos en necesidad, reconozco que estamos en una crisis. En cuarto lugar, postrarse es un acto de fe. Jairo, con ese acto, está reconociendo: no importa lo que digan los demás líderes religiosos, para mí tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo prometido, tú eres el Salvador, tú eres el sanador. Yo creo que tienes poder. Y públicamente está, no con su boca, pero con ese acto de postrarse a sus pies, está reconociendo que Jesús es el Señor. En quinto lugar, postrarse a sus pies era un acto de adoración. En la escasez, Jairo adora: tú eres el Cristo. Yo reconozco que tú tienes poder. No lo está diciendo con su boca, pero lo está haciendo
a través de ese acto de humillación. Y en sexto lugar, Jairo está haciendo influencia a los que lo ven, porque era un líder. Y al él postrarse y la multitud que estaba ahí observando, ven, son influenciados, son motivados, son afectados, porque si él, siendo un principal de la sinagoga, siendo un líder religioso, se postra a Cristo y reconoce que es el Señor y viene con la actitud correcta y lo adora y pone su fe en él, entonces lo podemos hacer nosotros también. Amigo que hoy nos visitas, hermano que hoy estás aquí, cuando venga la necesidad, Jairo nos enseña a través de su vida no solo venir a Cristo, sino venir con la actitud correcta, venir con humildad, rendirnos a Él en la necesidad y en el quebranto, reconocer nuestra condición y no venir con una actitud, pues yo estoy bien, yo no necesito pasar al frente, yo no necesito que oren por mí, ahorita no tengo necesidad de Dios. No, es venir a Él, esté en la adversidad o no, es venir a Cristo reconociendo que por el simple hecho de ser humano, de ser mortal, estoy limitado, pero mi Dios es todopoderoso. El humillarme delante de Él, el reconocer mi condición, es decirle a Él: sin ti no puedo, sin ti no vivo, tú eres el todo de mi vida. Jairo me enseña a poner mi fe en Jesús, no solo cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Seguir creyendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el sanador, que Jesús es el Salvador, que Jesús tiene poder. Jairo me enseña: en medio de la adversidad, yo me seguiré postrando, yo seguiré adorando, yo seguiré invocando el nombre de Dios, yo seguiré creyendo en Él. Y yo seguiré siendo una influencia para los que me ven. Un día escuché a un predicador decir, cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, y aunque no estamos ya en ese tiempo de confinamiento, la situación a nuestro alrededor sigue siendo complicada. Vemos crisis, desastres naturales, crisis financiera, guerras, problemas por doquier, inseguridad, violencia, enfermedades nuevas, muchas amenazas a nuestro alrededor. Y este predicador en tiempo de pandemia, ante lo que estábamos viviendo, dijo algo que impactó mi vida. Y él dijo: para los verdaderos hijos de Dios, podrá rugir afuera, pero nunca dentro de nosotros, porque somos indestructibles en el Señor, somos inquebrantables en el Señor. Esto quiere decir que habrá dificultad, no lo negamos, habrá momentos difíciles, pero aunque todo ruja por fuera, aunque a tu alrededor, en tu entorno, las cosas se pongan difíciles, tú seguirás adorando por dentro a Cristo. Tú seguirás adorando al Señor con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Y tú seguirás siendo una influencia correcta para los que te observan. Tú no, como veíamos ayer, tú y yo somos los que decidimos no demostrarle al enemigo cómo puede detenernos. Y por eso seguiremos adorando en todo tiempo, con todo lo que somos y todo lo que tenemos, al único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y toda la alabanza. Jairo le rogaba mucho que fuera a su casa. Y mire, otra vez a través de este canto recordábamos, ¿verdad? Entra en mi casa, ven a mi casa, ven a mi vida. Esa era la necesidad de Jairo. Le rogaba a Jesús. Rogar es pedir con algo, con humildad, pero como un favor. Por favor, te ruego, por favor, te suplico que vengas a mi casa. Este pasaje se complementa con el Evangelio de Lucas, capítulo 8.
Y en el versículo 41, es decir, en Lucas 8 se nos narra la misma historia, pero se complementa, nos añade datos que el pasaje que leímos al principio no nos dice. Y en el versículo de Lucas 8:41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque en su casa había una necesidad, había tristeza, había preocupación, había enfermedad, había una amenaza, había dolor. Y cuando alguien en la familia se duele, toda la familia se duele. Cuando alguien en la familia está enfermo o enfrentando un proceso legal o enfrentando un problema en el trabajo o en la escuela, no solamente sufre una persona, todo el ambiente de la casa se ve afectado. Y cuando menos pensamos, la casa se llena de preocupación, de ansiedad, de estrés, de angustia, de temor, de tristeza, de incertidumbre, de dudas. Y ya no vive uno a gusto, no puede dormir, no puede comer, el ambiente se pone tenso, discutimos por cualquier cosa, andamos malhumorados porque aquella situación nos trae afligidos. Pero Jairo nos enseña que cuando las crisis quieran quebrantar nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nosotros podemos levantar un clamor, venir a Cristo con la actitud correcta, como ya vimos, humillarnos delante de Él y rogarle lo que yo necesito, como veíamos el viernes en la vida de Zaqueo también. Mire, Zaqueo no le pidió ven a mi casa, pero fue Cristo el que dijo: yo sé que tú necesitas que yo vaya a tu casa. Pero en este caso es muy diferente la historia, y aquí vemos a un hombre que sí dice: te ruego que vengas en mi casa. A mi casa hay necesidad, en mi casa hay un problema, te suplico, Jesús, que vengas a mi casa. Una vez más está poniendo su fe en Él. En otras palabras, es como que si Él está diciendo: si tú vienes a mi casa, yo sé que algo grande va a suceder. Si tú entras a mi casa, yo sé que la historia va a cambiar. Yo tengo fe en ti. Yo te pregunto, iglesia, no responda si gusta, responda hacia su interior. ¿Cuánto has rogado? ¿Cuánto sigues rogando? ¿Cuánto sigues pidiendo que Jesús venga a esta casa? Yo les decía el viernes que cuando Jesús le decía a Zaqueo: es necesario que yo pose en tu casa, yo les decía, esto se puede aplicar de 4 maneras. Él quiere posar en esta casa. Antes de posar en tu casa física, antes de posar en tu familia, en tus hijos, Él está interesado en posar en tu casa, es decir, en tu corazón, en tu vida personal. Pero también quiere posar en tu familia, en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Pero también quiere posar en tu casa, en la estructura física. Y también quiere seguir posando en nuestros templos, en estas casas de oración. Así que cuando Jairo dice: ven a mi casa, es otra forma de decirle: ven a mi vida, yo te necesito, ven a mi familia. Pero también ven a la casa física, porque ahí el ambiente se ha puesto muy triste, pero yo tengo fe que si tú entras, va a cambiar la historia, van a cambiar las circunstancias, va a haber un nuevo comienzo, va a haber un nuevo capítulo. Y hoy y siempre podemos decirle a Él: ven a nuestra casa, y ven a nuestra casa de oración, porque de nada sirve venir a una iglesia si no está la presencia de Dios. Así que siempre debemos de rogar: ven a mi casa. ¿Cuánto permaneces viniendo a Cristo? ¿Con qué actitud estás viniendo a Cristo? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has rogado? ¿Cuánto has suplicado? Jairo le dice: tengo una hija que está agonizando. Agonizar significa que está a punto de morir. Significa que está a punto de acabarse, de extinguirse. En Lucas 8:42 se sigue complementando la historia y dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía.
Yo no sé si en tu casa alguien se está muriendo físicamente. Yo no sé si ahora mismo tú o un familiar tuyo tiene un diagnóstico de muerte. Yo no sé si ahora mismo a tu casa hay un diagnóstico donde el doctor dijo: esta enfermedad es crónica, degenerativa, mortal, y el pronóstico de vida son 3 años, 1 año, 6 meses, yo no sé. A veces recibimos diagnósticos y no te sentías tan mal, o la persona no se sentía tan mal, pero cuando le dicen lo que tiene, empieza a sentir que se muere. Y yo no sé si hoy le hablo a alguien que está enfrentando la enfermedad en su vida o en la vida de un ser querido. Y como Jairo, tú dices: en mi casa hay alguien que está agonizando. Hay alguien con diagnóstico de muerte. Hay alguien enfermo que está muriendo, que yo necesito que Jesús haga algo. Pero también puede haber alguien sobre el cual quizá no está agonizando ni su vida ni la de un ser querido, pero está agonizando las ganas de vivir. Y quizá le hablo a alguien que dice: yo ya no tengo ganas de vivir, mi vida ya no tiene sentido. Alguien que quizá entró en depresión, en ansiedad. No sé si lo que está agonizando es tu matrimonio. Se está muriendo. Parece que se está acabando, que está llegando a la fase terminal. Si lo que está agonizando es tu familia, si lo que está agonizando son tus hijos y los estás perdiendo, si son tus finanzas, si es tu salud, si es tu ministerio, si es el llamado de Dios, si son los dones de Dios en tu vida, si es el fuego y la pasión por Cristo la que se está extinguiendo dentro de ti. Quizá el día de ayer adorabas, danzabas, eras bautizado en otras lenguas, pero ahora parece que todo eso se ha extinguido, se está extinguiendo, se está acabando. Quizá como Jairo, a ti, acuérdate que su significado de su nombre era el que brilla, el alegría, el gozoso. Quizá en el ayer eras gozoso, en el ayer te reías, en el ayer eras alegre, en el ayer brillabas, en el ayer tenías aliento de vida, pero ahora parece que te extingues, parece que ya no sabes quién eres, parece que tu identidad ha cambiado, parece que lo que queda es todo menos aquel brillo que en tu juventud, en tu niñez o hace algunos años te caracterizaba por ser una persona que confiaba en el Señor. Quizás sientes que se acabó tu ministerio por algo que pasó, que Dios, quizá piensas que Dios se olvidó de ti, que Dios no te va a perdonar, que lo arruinaste. No sé qué esté agonizando en tu vida. Quizá agonizas porque nunca has sentido la presencia de Dios y te estás muriendo por dentro. Quizá agonizas por las consecuencias del pecado, porque Romanos 6:23 sigue diciendo que la paga del pecado es muerte. Y quizá a usted se le ha hecho fácil pecar, porque todo el mundo lo hace y porque pecar es muy atractivo. Pero usted tiene que recordar que lo que el pecado tiene de atractivo, lo tiene de destructivo. Y quizá te consume la culpa y la vergüenza por algo que hiciste o que estás haciendo. Y ese pecado, ese mal pensamiento, ese mal sentimiento, esas malas palabras, esas malas decisiones, esas malas acciones que tomaste, que estás haciendo o que hiciste, te han llevado a una muerte espiritual. Te separaron de Dios, de sus propósitos, te desenfocaste y sientes que te estás extinguiendo. Sientes que no tienes perdón de Dios porque lo que hiciste a tus ojos es grave y a los ojos de los demás también. No sé qué pueda estar agonizando en tu vida hoy o qué pasa el día de mañana, porque déjeme decirle
que la prueba que hemos vivido más difícil hasta el día de hoy no es la última que vamos a vivir. Esta vida humana es imperfecta y pasaremos muchas adversidades, y en la adversidad el enemigo querrá que nos olvidemos de Dios, que nos decepcionemos de Dios. Pero por eso, si ahora estoy en la crisis, o el día de mañana que esté en la crisis, como Jairo, vendré a Cristo con la actitud correcta, clamaré a Él y le pediré otra vez: por favor, ven a mi casa. Jairo le dijo: mi hija está muriendo, pero si tú vienes a mi casa y pones tus manos, yo tengo fe que mi hija va a ser salva. Hay alguien en esta mañana que conmigo tiene fe que si Jesús se mete en el asunto, Jesús puede hacer un milagro. Gracias por esos 5 que creen. Habrá otros 5 que digan: yo también creo, amén, yo creo que Jesús puede hacer algo. Hay un sinnúmero de relatos que nos hablan de cuando Jesús ponía las manos, cuando Jesús tocaba. La Biblia dice: entonces le tocó, entonces puso las manos, entonces hizo esto, hizo aquello, y ¡pum!, lo imposible se hacía posible. Así que Jairo dice: pero si tú pones las manos. Yo no sé usted, pero todos los días yo le sigo diciendo a él: pon tu mano sobre mi vida, Señor, porque sin ti hay muerte, sin ti no hay vida. Yo necesito que todos los días tú vengas a mi vida, que tu presencia me toque, que tu presencia me llene, que tu presencia me satisfaga. Jesús aceptó ir con él, pero es ahí donde se atravesó la mujer de flujo de sangre. Por eso la leí, este pasaje, este otro testimonio. Porque cuando Jairo le ruega, Jesús accede a ir con él. Pero cuando van camino a la casa de Jairo, se atraviesa el relato de la mujer de flujo de sangre. Y entonces la mujer entra y dice: si tan solo tocare el borde de su manto, y se mete entre la multitud y toca el borde del manto de Jesús, y Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado. Y sus discípulos dicen: Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo tú preguntas que alguien, cómo dices tú que alguien te ha tocado? Todo el mundo te toca. Y Jesús dijo: no, alguien me ha tocado, porque virtud salió de mí. Yo tengo otra prédica que habla de esto, y solamente le voy a compartir un pequeño fragmento. Hoy en día sigue habiendo gente que sigue a Jesús, que son multitud, pero no todos le tocan. No todos se acercan a Él de corazón y de fe, y no todos experimentan la virtud del poder que sale de Cristo. Porque puede ser multitud, pero mientras que no te rindas como la mujer de flujo de sangre y pongas tu fe en Él, no sabrás lo que es experimentar el poder y la gloria de Dios sobre tu vida. Y Jesús dijo, se detiene, y entonces entra la mujer y dice que fue ella, y él le dice: queda sana en este instante. Y bueno, eso hace que se entretengan. Qué maravilloso lo que pasó con esta mujer que tenía 12 años sangrando, pero eso entretiene a la necesidad que tiene Jairo. Y sabe que si yo fuera Jairo, yo no sé usted, pero si yo fuera Jairo en ese momento, yo le diría: Señor, yo llegué primero, apúrate, mi hija se está muriendo, no te pares aquí, no te detengas. O diría algo como: ay, en buen momento se le ocurrió a esta mujer. No sé cuántos me están comprendiendo. Señor, tengo prisa, urge, mi hija se está muriendo, no te entretengas. ¿Cuántas veces te parece que oras y Dios te deja en un tiempo de espera? Dios te da la paz que va a hacer algo,
pero no lo hace inmediatamente y te toca esperar un ratito y se te hace que Dios se tarda y que te empiezas a desesperar. Tengo esta urgencia, tengo esta prisa y el Señor no se apura. Y entonces están ahí cuando llegan y le dicen a Jairo: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Se imagina? Jairo está ahí contemplando el milagro, cómo instantáneamente se seca el flujo de sangre de esa mujer, pero entonces recibe esa noticia: tu hija ha muerto. Llegan y le dicen: ya no molestes más al maestro. En otras palabras le dicen: Jairo, ya no hay nada que hacer, se acabó, tu hija está muerta. Por favor, póngase en el lugar de Jairo, transpórtese en el tiempo e imagine que usted es Jairo. ¿Cuántas veces el enemigo llega y te susurra: se acabó, no hay esperanza, no hay perdón, no hay salida, no hay nada que hacer, no hay más? Es el final, esto se murió, esto se acabó. Mejor ríndete, regrésate, ya no sigas, no molestes al maestro. ¿Para qué te congregas? ¿Para qué eres fiel? ¿Para qué oras? ¿Para qué alabas? ¿Para qué ayunas? Ya no lo molestes. Pediste y se acabó. Pero cuando el Señor escucha aquella situación, mira a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Si yo fuera Jairo, yo le diría: Señor, pero no estás escuchando, mi hija ya se murió. ¿Cómo tú me dices que no tema y que crea? Está muerta. Y yo no sé lo que estás viviendo y lo que está pasando ahora en tu vida. Déjeme decirle que para los que estamos en Cristo, para los verdaderos hijos de Dios, el enemigo no tiene parte, no tiene autoridad sobre nosotros sin el permiso de Dios. Y aun cuando a veces Dios le permite al enemigo ciertas cosas, le pone límites, porque Dios tiene cercados a sus hijos. Y como el enemigo no puede hacer nada sobre los verdaderos hijos de Dios sin la autorización de Dios, al enemigo lo que le encanta es atemorizarnos, es llenarnos de temor. Pero en esta mañana, en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás pasando, Jesús te dice: si tú vienes a mí, si tú crees en mí, si tú me rindes tu vida, si tú permaneces en mí, no importa lo que estés viviendo, Él sigue diciendo a su pueblo: no temas, cree solamente. Tu hija, Jairo, no está muerta. No sé qué parece que murió en tu vida, iglesia. No sé qué parece que se acabó. El Señor te dice hoy: no está muerto, no se ha acabado. Aunque pareció el final, un mal capítulo de nuestra vida no define toda nuestra historia. Aún Él sigue escribiendo la historia. Aún vienen mejores capítulos de Dios para tu vida. Solo necesitas permanecer en Él. Y déjeme decirte que para los que permanecemos en Él, lo mejor está por venir, porque viene el día en que Cristo Jesús regresará por su iglesia, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice la Escritura, los que estemos vivos seremos arrebatados, llevados con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, en aquel lugar donde ya no habrá más llanto ni más dolor, y estaremos para siempre con Él. Lo mejor está por venir. El Señor sigue diciendo: no temas. Tu hija no está muerta, porque aunque parezca que algo murió, Él puede dar vida. Él tiene poder, y hay registros bíblicos y actuales, recientes, de que el poder del Señor Jesús
sigue resucitando muertos. Y tal vez usted diga, pero no fue mi historia. En el 2009, papá murió de cáncer a los 61 años de edad. Fue un proceso que vivimos 4 años la familia. En 2 ocasiones papá venció la enfermedad milagrosamente. Pero cuando el cáncer volvió por tercera vez y estábamos en esa lucha como familia, haciendo todo lo que podíamos, entendimos que en ese momento, en ese punto de nuestras vidas, en la soberanía de Dios, Dios había tomado su decisión. Te estoy hablando de que Jesús puede sanar, sí, y en breve te lo voy a decir por qué. Porque lo creo con fe. Sí creo que Jesús puede sanar cualquier enfermedad y puede resucitar muertos si Él quiere. Pero también creo, respeto y honro la soberanía perfecta de Dios. Y en el caso de mi padre, tras esa tercera recaída o ese tercer cáncer que vino, comprendimos como familia que en la soberanía de Dios Él había tomado su decisión. ¿Queríamos que mi papá se fuera? No. ¿Papá se quería ir? No. Pero finalmente, cuando lo entendimos y le dijimos que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, papá se fue. Y se fue con una sonrisa en su rostro. Se fue con su fe inquebrantable. Y sabes que uno de nuestros temores como familia era: nada va a ser igual sin mi papá. Ni en el ministerio, ni en la iglesia, ni en nuestras finanzas. Y yo decía, ¿qué va a ser de mi mamá? Mi mamá se va a morir si mi papá se muere. ¿Y qué va a ser de nosotros? Porque papá fue un gran hombre de Dios, un gran hombre de familia, y no asimilábamos la idea de que él se fuera. Y por mucho tiempo le decíamos: Dios, tú no te lo puedes llevar, sánalo, tú tienes poder. Y ayunábamos y orábamos porque teníamos mucho miedo a lo que iba a suceder si él se iba. Creíamos que muchas cosas iban a morir, que iban a agonizar, que se iban a ver afectadas, hasta que papá nos dijo: ustedes no dependen. Mi padre era conocido como Ismael Montes. Hasta que Dios nos dijo: ustedes no dependen de Ismael Montes, ustedes dependen de mí. Y aunque mi papá se fue con su fe inquebrantable y parecía que con él todo moría, Jesús sobre nosotros también dijo: pues lo que parece que murió, no murió, ni siquiera su padre. Porque para los que estamos en Cristo, el morir es dormir esperando la redención de aquel glorioso día en que Cristo Jesús volverá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aunque hace casi 15 años mi papá ya no está, la familia Montes seguimos de pie, sirviendo con todo nuestro corazón a Jesucristo, el Cristo de poder. Así que en medio de lo que tú estás viviendo, Él sigue diciendo: no está muerto, no es el final. Y entró a la casa, fue a donde estaba la niña, la tomó de la mano, como en esta mañana Jesús quiere tomarte de la mano. Lo que tú necesitas, lo que muchos necesitan, es que Él te tome de la mano, es que Él te recuerde: estás luchando en tus fuerzas por dejar ese pecado, por dejar esa adicción, estás luchando por ese problema en tus fuerzas, por eso estás cansado, por eso fallas una y otra vez. Pero hoy yo te recuerdo que yo puedo tomarte de la mano, que no tienes por qué luchar solo, que no tienes por qué pelear en tus fuerzas. Yo quiero tomarte de la mano. Él sigue diciendo: no temas, porque yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La tomó de la mano y le dijo: niña,
A ti te digo, levántate. El Señor te dice, iglesia, levántate, levántate. Si lo que te derribó fue el pecado y vino muerte a tu vida por un pecado o pecados cometidos, el Señor te dice, esa no es la condición en la que yo te quiero ver. Esa no es la condición por la cual mi hijo murió por ti. Es hora de levantarse. Yo soy el que perdona tus pecados. Pecado confesado es pecado perdonado. Yo soy el que da nuevos comienzos. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor dice, levántate de esa condición. Yo quiero perdonarte, yo quiero restaurarte. Si fue el problema lo que te derribó, lo que zarandeó tu matrimonio, lo que zarandeó tu familia, lo que afectó tu salud y los hace estar como tirados, caídos, sin esperanza, Él quiere entrar a tu casa, Él quiere entrar a tu vida, Él quiere entrar a tu matrimonio, Él quiere entrar a tu familia, porque Él sigue diciendo que su promesa es, serán salvos tú y tu casa, tú y tu casa. Y Él quiere decirnos hoy una vez más, levántate en el nombre de Jesús. Lucas 8:55 dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. El espíritu de la niña volvió y le dio vida y la niña se levantó. Y aunque hermano hablaba de su espíritu, de ella, de vida, lo que sobre nosotros quiere venir hoy es el Espíritu Santo del Señor, el que le da vida a los huesos secos, el que aviva el fuego. Si en tu corazón nunca ha habido fuego, Él lo quiere encender. Si ahora lo que quedan son las cenizas del fuego del pasado, Él quiere limpiar el altar. Él quiere soplar con el soplo del Espíritu Santo y hacer arder el fuego de Dios en tu corazón otra vez. Los que estaban ahí se quedaron atónitos, espantados, asombrados de ver el milagro de Dios, de ver la resurrección de aquella niña. Porque esto afirmaba que Jesús es el Señor. Y como te decía ayer, los que conocieron tu quebranto, tu tragedia y tu angustia, no solo se darán cuenta y verán la salvación de Jehová en tu vida, sino que se quedarán atónitos, asombrados, sin palabras, al ver lo que Dios hará en tu vida. Algunas de ustedes, mujeres, me han escuchado predicar en eventos distritales pasados aquí en su distrito, pero algunos de ustedes no conocen la historia y quiero terminar con esto. Yo soy hija de quien fuera el hermano Ismael Montes. Mi padre, antes de ser cristiano, fue un hombre muy famoso. Mi padre y mi madre provenían de familias muy humildes, de bajos recursos en México. Y aunque se casaron muy enamorados, tenían muchas limitaciones financieras. Mamá estudió para maestra y se dedicó a trabajar como maestra toda su vida. Papá no pudo trabajar porque no pudo estudiar por la pobreza. Y desde jovencito empezó a trabajar en todo lo que podía. En su juventud, con los amigos del barrio, descubrió que tenía un talento musical en su voz y empezó a cantar en diversos grupos musicales locales de la ciudad y el estado de donde nosotros venimos. Muy pronto se encontró, nosotros también venimos de la costa del Pacífico mexicano, y muy pronto mi papá se encontró cantando en hoteles de esas playas, en los grandes hoteles, en los resorts de esas playas, cantando con esos grupos locales. Para entonces había nacido mi hermano mayor, el primogénito, que también se llama Ismael. Cuando mi hermano tenía 1 año de edad, en aquellos años, les estoy hablando de los años 70, sonaba mucho en México y América Latina un grupo chileno de la República de Chile
internacionalmente conocidos como Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros fueron muy famosos en aquellos años 70s y 80s por canciones como Déjenme si estoy llorando, o Despacito, muy despacito, entre otros éxitos. Eran la locura, estaban agarrando bastante fama, y su primer vocalista se salió del grupo e hizo su propia agrupación. Los Ángeles Negros llegaron a la República Mexicana buscando un nuevo vocalista para su grupo. Papá, motivado por sus amigos, audicionó porque le decían: tienes la voz, tienes el talento. Audicionó y quedó seleccionado para ser la voz de dicho grupo. Papá fue un integrante de Los Ángeles Negros por 12 años, el cantante principal. Después, cuando salgamos, usted puede buscar en YouTube Ismael Montes con Los Ángeles Negros y usted va a escuchar la voz de mi padre. De la noche a la mañana llegó la riqueza, los lujos, las comodidades, los placeres a la vida de mi familia, que estaba conformada por mis padres y mi hermano mayor. Pero con eso empezó a llegar la casi destrucción de mi familia. Papá, como el hijo pródigo, mire que mucha gente cree que nosotros hoy tenemos dinero por esto que le estoy contando, pero yo le voy a decir las dos razones por las que no. La primera es porque mi papá, como el hijo pródigo, malgastó todo su dinero en vicios y con mujeres. Aunque le prometió amor eterno a mi mamá, mi papá le fue infiel con muchas mujeres. Si usted puso atención, mi nombre se escribe con X, Sol con X. Y la gente dice: ¿por qué escribe Sol con X? Porque mi nombre es Maya y yo me llamo Solzhenitsyn, es un solo nombre, Solzhenitsyn. Y como usted se quedó pensando ¿Sol qué? Por eso lo dejamos en Sol. Pero luego me dicen: ¿por qué lo escribes con X? Mi nombre es Maya. Y la razón de mi nombre Maya es porque cuando yo iba a nacer, mi mamá le encontró una carta a mi papá de un amante que decía: no se te olvide ponerle a tu hija como te dije. Y esa amante era de acá de Estados Unidos. Así es que mi mamá, que es maestra, le dijo a sus hermanas maestras: ayúdenme a buscar el nombre más indígena para la niña, porque tal vez le pongo Jennifer y le atino al nombre que aquella mujer quiere. Y mis tías obedientes se aventaron un clavado en libros de literatura maya y dicen: encontramos el nombre de Solzhenitsyn, Xolyanettzin. Toda la vida lo he deletreado. Cuando me dicen en cualquier trámite ¿cómo te llamas? Y yo se los voy a dictar. Mi nombre significa reina de las flores. Papá anduvo con muchas mujeres y se volvió alcohólico. Su papá y su abuelo habían muerto en la calle tirados por el alcoholismo. Y papá había dicho: yo nunca voy a tomar. Pero cuando llegó la fama, papá se volvió borracho. En ese ambiente hostil de pleitos, gritos, con mucho respeto voy a decir lo siguiente, porque es mi historia, no la de ustedes, es mi historia. Y lo digo con mucho respeto, sin el afán de ofender a nadie. Pero en ese tiempo mis papás eran católicos. Ellos desde niños habían sido inculcados en la religión católica por sus padres. Y mi papá era muy devoto, demasiado religioso, y colgaba sus imágenes en su pecho y ponía imágenes por toda la casa y ponía veladoras. Y mi mamá empezó a discutir con él. Había nacido ya mi hermana Carmelita, ya era mi hermano mayor y ahora mi hermana, y había tantos problemas. Y mi mamá le decía: ¿de qué te sirve la religión, Ismael? Eres un hipócrita, mujeriego, maldiciente. Se peleaban, gritaban, el amor se convirtió en odio. Y entonces mi mamá, que es maestra especializada en matemáticas, sus compañeros de trabajo y sus compañeros de escuela le decían, esos matemáticos analíticos le decían a mi mamá: Tere, es que Dios no existe, Dios es un invento del hombre. Y mi mamá se hizo atea. Había riqueza, había fama, había lujos, había comodidades, había religión, había ateísmo, pero no éramos felices y nuestra familia estaba agonizando. Papá le dijo a mi mamá: no quiero tener más hijos porque me estorban para mi carrera musical. Accidentalmente mi mamá concibió por tercera vez.
papá rechazó el embarazo los 9 meses y a mi mamá. Esa criatura fue concebida accidentalmente, no deseada y rechazada en un ambiente hostil, pero hoy les está predicando la palabra de Dios. Mi mamá sufrió mucho en ese tercer embarazo porque mi papá la despreciaba. Te dije que no quería tener más hijos. Tú me quieres detener con hijos. Cuando yo nací, mi mamá perdió mucha sangre. Le pusieron sangre contaminada de hepatitis B sin que se dieran cuenta. Mi papá era muy un hombre alto y era muy morenito como los mexicanos, y yo nací como su mamá, güerita, de ojos verdes, y así era su mamá de mi papá, la cual había muerto cuando mi papá tenía 5 años y solo conservaba una fotografía. Así es que todo el rechazo lo cambió por amor, porque dijo: se parece a mi mamá. Cuando yo nací, dijo: es el retrato de mi mamá. Y entonces ahora andaba feliz conmigo porque yo me parecía mucho a su mamá. Pero aunque yo crecí aparentemente como una niña normal y aprendí a caminar y a decir mis primeras palabras, una noche empecé a convulsionar. Para esto mi mamá le había pedido el divorcio a mi papá, y mi papá le pidió una oportunidad más y le dijo: movámonos del estado de Nayarit, que es de donde nosotros somos, al estado de México, porque ahí están las oficinas del grupo y ahí van a estar más cerca de mí tú y los niños. Así es que nos movimos al estado de México, y en el estado de México le presentaron a todos los vecinos, a toda la gente importante del lugar donde llegamos a vivir, menos a una familia que vivía a 3 puertas de nuestra casa por el simple hecho de ser cristianos. Yo enfermé de gravedad una noche, convulsionando, llena de diferentes granos, temblando, aventando saliva espumosa por mi boca, mis ojos en blanco, y mis papás me tomaron en brazos, salieron corriendo al hospital infantil privado de aquel lugar y llegaron y dijeron: la niña se está muriendo, no sabemos qué le sucede, qué tiene, hagan algo por ella. Y mi papá dijo: soy el cantante de Los Ángeles Negros, por el dinero no se detengan, hagan algo por ella. Y empezaron a intervenirme. Pasan los días, logran darme de alta, mis papás están felices, papá celebra y papá dice: la niña está bien, la niña está viva, la niña está sana. Pero cuando me toma en brazos, el doctor está con un aspecto nervioso, y cuando mi papá intenta ponerme de pie a su lado, se da cuenta que mis piernas se doblan como una muñequita de trapo, y dice mi papá: ¿qué sucede? ¿Por qué la niña no puede pararse? ¿Por qué la niña no se sostiene? Ella ya caminaba. Y el doctor le dijo: señor Ismael, hicimos todo lo que pudimos. Lamentablemente la niña contrajo hepatitis B mientras su mamá la amamantaba y no se dieron cuenta. Para este punto sus defensas bajaron y contrajo varios virus, y por eso le estaban quitando la vida. Logramos intervenir, logramos salvarle la vida, pero ciertos virus provocaron un desgaste en su cadera, y lamentamos informarle, señor Ismael, que de la cadera para abajo su hija ha quedado inválida, su hija ha quedado sin poder caminar, y ni quien es usted y ni todo su dinero pueden hacer algo por ella, porque la ciencia médica tiene un límite. Mi papá se va de gira con Los Ángeles Negros. Mamá lo culpa a mi papá: todo es tu culpa, Ismael. Llegamos con la niña sana, mira, ahora está inválida de sus piernas. En ese tiempo mi hermano había hecho un amigo en la secundaria. Mi hermano era un niño completamente afectado por los problemas familiares y siempre estaba debajo de una jardinera llorando. Cuando un buen día otro niño se le acercó y le dijo a mi hermano: Ismael, ¿por qué siempre estás triste y no juegas? Y mi hermano le dijo: hay muchos problemas en mi casa, mis papás se van a separar. Su amiguito de 11 años le dijo: Ismael, yo tengo la solución a tus problemas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mi hermano creyó,
Empezó a ir a la iglesia a escondidas de mis padres. Empezó a llegar a la casa. Tengo un amigo diferente a los demás. Se llama Héctor. Sus papás se aman. En su casa hay paz. En su casa hay amor. Porque no somos una familia como la de Héctor. Mi hermano quería que lo que había en la familia de Héctor, lo que había en la casa de Héctor, también viniera a nuestra casa. Mis papás lo ignoraban, pero al poco tiempo mi mamá empezó a llegar. Tengo una amiga, hice una amiga, una madre de familia en la escuela, diferente a todas las demás. Es tan sabia, tan prudente, me gusta estar con ella, es mi consejera. Y mi papá decía, pues nomás falta que salga mi amigo también. Y al poco tiempo estaba a punto de chocar con un vecino. Mi papá se bajó buscándole pleito. Iban a chocar en el carro, iban a tener un accidente. Y mi papá se bajó buscándole pleito a ese hombre, diciendo maldiciones. Mi papá venía bien enojado y con aquella prepotencia. Y el del otro carro bajó el vidrio y le dijo: Dios le bendiga, don Ismael. Y mi papá fue impactado con esa palabra y con esa reacción de aquel hombre, que se hicieron amigos. Pues el amigo de mi papá resultó ser esposo de la amiga de mi mamá, y resultó que eran los papás del amigo de mi hermano, y resultó que vivían a 3 puertas de nuestra casa. Eran la familia, aleluya, que nadie nos quiso presentar, pero que Dios se encargó de presentársela a mi familia. Si puede ir pasando el grupo de alabanza, se lo agradezco, por favor. Y entonces escuche, cuando quedo inválida, véame bien, por favor, para que saboree más el milagro, porque estoy por llamar al altar sobre todos aquellos que desean que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Iglesia, sobre todos aquellos que desean hoy, no que no la hayan recibido, pero que desean hoy que una vez más la gloria de Dios venga sobre sus vidas. Mi mamá, cuando mi papá se fue de gira y me tiene en sus brazos, a sus 33 años de edad, mi mamá dijo: ya no puedo más. ¿De qué sirvió? ¿De qué servía todo lo que teníamos? Y mi mamá dijo: me voy a quitar la vida. Decidió quitarse la vida. ¿Sabe qué fue lo peor? Que dijo: me voy a quitar la vida y se la voy a quitar a Sol, porque no la voy a dejar huérfana e inválida sufriendo en este mundo. Mi mamá jamás ha sabido hasta el día de hoy lo que es fumar un cigarrillo o tomar alcohol, emborracharse. Estaba en sus 5 sentidos, pero estaba profundamente herida. Se despidió de mis hermanos, los encerró en la casa, se amarró una pañoleta en la cabeza y me tomó en brazos y salió corriendo. Ella planeaba llegar a un puente o a una calle, bajarse su pañoleta a sus ojos para vendar sus ojos y aventarse conmigo en brazos para que las dos fuéramos arrolladas y acabar con la vida de las dos. Pero cuando ella va corriendo bañada en lágrimas, la amiga que ella había hecho se llama Emita. No le había dicho que era cristiana porque sabía que mi mamá era atea, pero se la había ganado con el ejemplo. Y aquel día, cuando mi mamá va corriendo, la hermana Emma la alcanza a ver y se va detrás de ella y le dice: Tere, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Mi mamá rompe en llanto y le dice: Emita, ya no puedo más. Mi vida está destruida, mi hogar, mi familia, mi hija ha quedado sin poder caminar. He decidido quitarme la vida y me voy a llevar a mi hija conmigo. Ya no quiero seguir viviendo.
Y su amiga Emma le dijo: no, Tere, porque ha llegado el momento que yo te presente a mi médico. Mi médico va a sanar a tu hija, va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu familia, porque mi médico se llama Jesucristo. Y aunque algo esté agonizando, y aunque algo parece que ha muerto, iglesia, Jesús sigue teniendo poder para obrar y transformar las circunstancias. Le dijo: ¿crees que Jesús puede sanar a tu hija? Mi mamá le dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto dinero tengo que pagar? ¿Cuántos látigos me tengo que dar en la espalda? ¿Cuál es la manda, el precio que tengo que pagar? Su amiga le dijo: solo necesitas creer, porque ese precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Crees que Jesús puede sanar a tu hija? Mi mamá dijo: creo. Fue con ella a la iglesia, la invitó a la iglesia, llegó con ella a la iglesia. Ese día en la iglesia, amados hermanos, entró mi mamá conmigo en brazos y salí caminando por el poder de Dios. Aquel glorioso día, cuando mi mamá entró, el predicador estaba diciendo: todos los enfermos vengan al frente. La hermana Emma le dijo a mi mamá: préstame a la niña, porque este día Dios va a hacer el milagro. La hermana Emma pasó conmigo en brazos. Mi mamá se quedó en la parte de atrás, inclinó su rostro y dijo: Dios, me han enseñado que no existes, pero si existes, sana a mi hija. La iglesia empezó a gritar: gloria a Dios, aleluya. Mi mamá levantó su mirada y yo iba caminando hacia ella por el poder de Dios. Por más espectacular que le parezca, si hoy estoy de pie, es porque Cristo Jesús hace 38 años, también como la hija de Jairo, pero de otra forma, fue como que si él dijera: niña, a ti te digo, levántate. Y lo imposible se hizo posible, y él le dio vida a mis piernas, y él restauró el matrimonio y nuestra familia, el matrimonio de mis padres y nuestra familia. Cuando papá regresó de gira y vio el milagro, le dijo a mi mamá: este es un buen doctor. ¿A dónde la llevaste? Llévame con él, quiero ser su amigo, quiero estrechar su mano. Mamá le dijo: la llevé a un templo cristiano, ahí la sanó Dios. Papá llegó a darle las gracias a Dios, pero terminó de rodillas dándole su corazón a Cristo. Había firmado un contrato por 5 años más con Los Ángeles Negros. En aquel tiempo Los Ángeles Negros se eran llamados los Beatles de América Latina. Y mi papá acababa de firmar un contrato nuevo con ellos cuando Cristo llegó. Pero el cambio que el Espíritu Santo hizo en el corazón de mi padre fue radical, y mi padre no pudo seguir cumpliendo ese contrato. Cuando se quiso salir del grupo, le dijeron: te vas a meter en un problema legal, tú no puedes hacer esto. Hay un contrato que firmaste, al menos que renuncies a las regalías del grupo, a tu voz, a tu nombre, a tu imagen, y eres libre para irte. Y mi papá dijo: ¿dónde tengo que firmar? Y ellos le dijeron: ¿estás loco? ¿Por qué haces esto? ¿Quién hace esto en su sano juicio? Debe de haber una mejor razón por la que tú hagas esto. ¿Te vas a lanzar de solista? ¿Te vas a ir a otro grupo? Debe de haber algo mejor. Y mi padre dijo: y esta es la segunda razón por la que no nos quedó nada de eso. Ustedes lo han dicho, me voy por algo mejor que Ángeles Negros. Me voy a servir a Jesucristo. Y hasta el día de hoy, iglesia, Cristo Jesús sigue siendo todo suficiente. Nada nos ha faltado. Él ha cuidado de nosotros, porque Él permanece fiel. Y en esta hora Él está aquí. Quiero invitarle que se ponga de pie. Inclina tu rostro ahí donde estás. Olvídate del que está al lado. Y yo voy a ir orando, y yo le agradezco que usted me siga en su oración ahí donde está. No deje que yo ore por usted, porque el Señor quiere escucharte a ti. Digámosle en esta mañana, cada quien con sus propias palabras: Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas. Y yo quiero invitarte que entres en un momento de reconciliación personal con el Señor. Si tú te has olvidado de Dios, si tú te has alejado de Dios, si tú estás luchando en tus fuerzas, si tú has buscado soluciones humanas,
Si tú has buscado la respuesta en tus fuerzas, en esta hora dile: Señor, perdóname. Perdóname. Dile al Señor ahí donde estás: si yo he luchado solo, si yo me he apartado de ti, si yo no he venido a ti en mi vida, si yo he venido, pero he venido con la actitud incorrecta. Ahí donde está, dígale: Señor, hoy como Jairo, yo quiero venir a ti con la actitud correcta. Yo quiero venir a ti con la actitud correcta. Ven a Cristo, ahí donde estás. Ve a Jesús. Quien guste y pueda, levante sus manos o levante una de sus manos y dígale: Señor, como Jairo, yo vengo a ti. Yo vengo con humildad. Dígale con sus propias palabras: yo reconozco mi condición. Yo me rindo. ¿Sabe que una de las razones por la que levantamos las manos es para adorar a Dios? Pero otra razón es para rendirnos a Él, es para decirle: yo me rindo, yo ya no puedo. Así que levante sus manos y dígale: yo me rindo a ti, Jesús. Como Jairo, yo me rindo a ti. Como Jairo, dígale con sus palabras y con sus acciones, dígale al Señor: yo reconozco que tú eres el Señor. Yo reconozco que tú eres el Mesías. Yo reconozco que tú eres el Salvador. Yo pongo mi fe en ti, Señor. Dígaselo con sus propias palabras. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Levanto mis manos para adorarte, reconociendo que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Me reconcilio contigo. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mis defectos. Me vuelvo a ti y vengo a ti como vino Jairo. Aquí está mi vida. Si hubiese una persona que nos está visitando por primera vez, si hubiese hoy alguien que no le ha dado su vida a Jesús, si hubiese alguien que no ha hecho una oración de fe para entregarle su vida a Jesús, yo quisiera orar por ti. Yo no los conozco, yo no sé quiénes son de casa y quiénes nos están visitando el día de hoy, pero si hubiese alguien que quiera decir: yo quiero darle mi vida a Cristo hoy, me gustaría tener el honor de guiarte en esta oración. Así que si hay alguien que hoy le quiera dar su corazón a Cristo, yo te invito a que levantes tu mano derecha en alto. Si hay alguien que hoy dice: yo le quiero dar mi vida a Jesús por primera vez, yo nunca he hecho esta oración y a mí me gustaría hoy darle mi vida a Jesús, puedes señalarme con tu mano, levantar tu mano y decir: yo quiero darle mi vida hoy a Cristo. Bueno, parece que todos somos de casa. Así que ahí donde estás, reconcíliate con Dios como lo estábamos haciendo. Si en tu vida hay algo que esté agonizando, si en tu vida hay algo que está muriendo, si hoy hay alguien que tiene un diagnóstico de enfermedad en tu vida o en la vida de algún familiar tuyo, rápidamente quiero invitarte a que salgas de tu lugar. Me gustaría tener el honor de orar por ti.